Vamos a continuar con la histología del ojo y en este video vamos a comentar, hablar, explicar lo que es la túnica nerviosa o retina. ¿Sí? Vamos a empezar recordando dónde está la retina. Esta imagen ya la vimos en el primer video y vemos que aquí la túnica nerviosa, la retina, corresponde, ¿sí?, a esta capa más interna, aquí la ilustraron de color rosa, ¿sí?, que las fibras nerviosas de la retina van a unirse para formar el nervio óptico. La retina viene desde la ora serrata y cubre toda la porción posterior. Vamos ahora a ver elementos de la retina. La retina tiene unas zonas particulares importantes en la visión, que es la mácula lútea y el disco óptico. ¿Qué es la mácula lútea? La mácula lútea, puse aquí el señalador, la mácula lútea es una depresión de la retina, ¿sí? Aquí solo hay un tipo de fotorreceptores, que luego los vamos a conocer, los fotorreceptores son conos y bastones. Aquí solo hay conos que necesitan mucha luz para estimularse, pero que son los que van a dar mayor información, ¿no?, de colores, de detalles, etc. Entonces, aquí solamente hay conos. Es la zona, por tanto, de mayor agudeza visual. Por lo tanto, la luz que va a llegar al ojo a través de los medios dióptricos y segmentos refractarios va, es decir, como es el cristalino, como es la córnea, van a desviar los rayos luminosos para que todos vayan aquí a estimular a nivel de la mácula lútea, ¿sí? Todo lo demás de la retina, dirán ustedes, pues ¿para qué sirve? Bueno, pues es lo que es la visión periférica, bien importante para nosotros. Bueno, y para todos ¿cómo iba a decir? Se me olvida ahora, pues todos aquellos que tienen, en la naturaleza tienen ojos, ¿verdad? Perfecto. Luego hay otra zona de la retina que es al revés, que es la zona ciega o punto ciego de la retina, ¿sí? Es por donde salen las fibras nerviosas. Aquí se interrumpe la retina, por lo tanto, esto es un punto ciego. El disco óptico es el punto ciego y la mácula lútea, con su fovea central, es la porción de la retina donde hay una mayor agudeza visual. Pues la retina está formado por fotorreceptores y neuronas que en un corte histológico va a aparecer, ¿verdad?, como capas, ¿sí? Tenemos las 10 capas de la retina y comenzando por la capa más externa, que estaría la coroides, hacia lo más interno, que estaría el cuerpo humor vítreo, van a ser las siguientes, ¿verdad? Así van a estar acomodadas. La más superficial, el epitelio pigmentario de la retina. Después encontramos una zona fibrilar, que es la capa de conos y bastones. Son los segmentos externos de los conos y bastones. Luego aquí hay una línea, ¿sí? Es la capa limitante externa. Después veremos a qué corresponde cada cosa, ¿verdad? Y aquí vemos muchos núcleos. Fácil. Muchos núcleos. La más externa, porque aquí también vemos núcleos, otra capa con núcleos, pero bueno, esta es la más externa, pues la capa nuclear externa. Luego vemos aquí una zona así de como fibras, ¿verdad?, entrelazadas, es donde se establecen sinapsis. Aquí le vamos a llamar capa plexiforme, ¿sí? Hay otra plexiforme, esta sería la externa. Otra vez núcleos hacia el interior, capa nuclear interna. Ven aquí, otra vez nos encontramos una capa plexiforme, lugar de sinapsis, pero esta ya es la interna. Aquí tenemos unas somas neuronales que corresponden a las neuronas ganglionares. Entonces, capa de células ganglionares. Luego tenemos aquí una capa de fibras nerviosas, que son los axones de estas células ganglionares, que se van a reunir ahí en el nervio óptico. Y por último, tenemos una capa limitante interna. Estas son las 10 capas
de la retina. Ahí sí tienen que ustedes familiarizarse con las imágenes y como objetivo de aprendizaje saber identificar en un corte histológico las diferentes capas de la retina. Ahora con un esquema, pues es más sencillo que ustedes vean de qué estamos hablando. Es decir, que esto que vemos así, que si núcleos, que si fibras, bueno, ¿a qué corresponde? Fíjense, epitelio pigmentario. Corresponde a la capa, la primera capa de la retina. Es un epitelio cúbico simple, es un epitelio pigmentario, tiene melanina y las uniones laterales son uniones de tipo Cludens, impermeabilizantes, y nexos, no son uniones fuertes entre ellas, de hecho. Tienen microvellosidades que miran hacia las otras capas de la retina y rodean a los fotorreceptores. Doctora, ¿cuáles son los fotorreceptores? Bueno, pues estos que ven aquí. Estos azulitos son los conos y este es el otro tipo de fotorreceptor que son los bastones. Sin complejos de unión, por eso les decía que ante determinadas circunstancias se puede desprender la retina, separarse los fotorreceptores, el epitelio pigmentario, ¿verdad? Y de los fotorreceptores del epitelio y en el caso del desprendimiento de la retina. Ahora, estos epitelio pigmentario fagocita el extremo de los fotorreceptores para que se regeneren, ¿verdad? Y también, en este caso, reisomerizan el retinol trans en cis. Cuando hay estímulo a luz, vamos a ver que el cisretinal se transforma en transretinal. Hay que volverlo a reisomerizar, pues para que responda a los fotones, ¿no? Y otra característica es que absorbe la luz, es decir, fagocita para la regeneración, reisomeriza el retinal del trans al cis para hacer un retinal activo, ¿sí? Y absorbe la luz. Siguiente capa, la 2. ¿A qué corresponde esa capa? A los segmentos externos, de los conos y los bastones. Esta es la capa 2 o capa de conos y bastones. Solamente esta porción, no toda la célula. Seguimos con el mismo esquema y ahora tenemos aquí la capa limitante externa. La capa limitante externa es la unión de estos fotorreceptores con una célula muy grande que ocupa de extremo a extremo toda la retina, es lo que está aquí visto en verde, ¿sí? Su porción más apical forma la capa limitante externa, ¿sí? Y su porción más basal forma la capa limitante interna, ¿de acuerdo? Muy bien. La luz, se me olvida decir que va en esta dirección, ¿sí? Atraviesa todos los elementos, las neuronas y las células de Müller, para estimular aquí los segmentos de conos y bastones. Nos vamos a la capa nuclear externa. Estos núcleos son los núcleos de los conos y los bastones. Muy bien. Y luego tenemos aquí la capa plexiforme externa. Aquí son las sinapsis entre quién y quién. Bueno, entre los fotorreceptores y neuronas bipolares. Forman parte de la retina, ¿sí? Esta es la capa neuronal de la retina. Bueno, neuronas bipolares. Solo tienen dos extremos. Una, prolongación, hace contacto, hace sinapsis con los fotorreceptores y la otra, ¿sí? Hace sinapsis con otras neuronas, bueno, las células ganglionares y otras que sirven de regulación. Ahora lo vamos a ver. También tenemos aquí, en esta sinapsis, intervienen también unas células que se llaman las células horizontales, ¿sí? Estas están regulando aquí la sinapsis entre las conos y bastones, los fotorreceptores, con las células bipolares. Estas se llaman las células horizontales, que son también neuronas, y van a regular esta sinapsis. Capa nuclear interna, acá tenemos, que son todos estos núcleos. ¿De quién? Pues fíjense, aquí están los núcleos de las células de Müller. Este es el núcleo de la célula de Müller, ¿sí? Los núcleos de las neuronas bipolares,
¿sí? Los núcleos de las neuronas horizontales, ¿sí? Y las células amacrinas, ¿sí? Que son estas otras neuronas que ahora van a regular la sinapsis entre las bipolares y las ganglionares, ¿sí? Así que semejante a las horizontales. Son las células amacrinas. Todos ellos son la capa nuclear interna. Estos núcleos de todas estas células van a formar esa capa. Ahora, la capa plexiforme interna. Siempre que hablen de capa plexiforme, ustedes se acuerdan que son zonas de sinapsis, ¿sí? ¿Entre quién y quién? Bueno, entre las neuronas bipolares, aquí estamos, ¿sí? Entre las neuronas que se estimularon, ¿verdad? Mandaron el estímulo, los fotorreceptores, estimulan la bipolar, y la bipolar aquí hace sinapsis, ¿sí? Con las células ganglionares, que son estas de acá, ¿sí? Las amacrinas, con las células también las amacrinas, y también las bipolares. Es decir, aquí, en esta sinapsis, ¿sí? Están este conjunto de sinapsis forman la capa plexiforme interna. Todas estas sinapsis que hay entre bipolares, ganglionares, interviniendo aquí las amacrinas. Luego tenemos la capa número 8, ya nos acercamos mucho más hacia el interior. Tenemos aquí el soma de las neuronas ganglionares, ¿sí? Sus dendritas pues estaban aquí en la zona plexiforme, en la capa plexiforme interna. Luego la capa de fibras nerviosas, que está formada por los axones de las células ganglionares. Y por último, el otro extremo de la célula de Müller, ¿sí? Va a formar la capa limitante interna. La capa, por lo tanto, la célula de Müller es una célula de sostén, ¿sí? Han visto que estas células no están unidas físicamente unas a otras, sino que es a través tiene una relación a través de sinapsis química, es decir, no tiene una unión física entre ellas. Entonces, las que le da la unión física y además regula su nutrición, etcétera, es una célula de la glía, realmente hace el papel de la célula de la glía, es la célula de Müller. Da el sostén, da el soporte metabólico, etcétera. Ahora vamos a hablar de las células, ahora sí unas por una. Aquí vimos cómo están sus partes de estas células formando las diferentes capas, y ahora vamos a hablar en sí de cada una de estas células. Y vamos a empezar por los fotorreceptores. Los fotorreceptores, sean conos o bastones, van a tener un segmento externo, ¿sí? Donde se localizan aquí repliegues de la membrana. Entonces van a formar discos membranosos, y en estas membranas es donde están los pigmentos visuales, ¿sí? Ven, el cono está redondeado y el bastón tiene una puntita. Perdón, el bastón tiene una puntita, perdónenme, y el cono tiene forma de cono, ¿sí? Está aquí redondeado y este es el bastón. Perfecto. Ambos van a tener un tallo de conexión que van a unir a un segmento interno. Aquí es donde están la mayor cantidad de organelos, ¿sí? Pues mitocondria, retículo endoplásmico liso, rugoso, Golgi, obviamente va a tener glucógeno, etc. En este segmento es donde se acumula la mayor parte de los organelos. Luego, más hacia porción basal, tenemos aquí el núcleo. Y por último, tenemos la región sináptica, la que va a hacer sinapsis tanto con las células bipolares como las horizontales. Esto, aquí es la zona de sinapsis, que en el caso del bastón está redondito, entonces recibe el nombre de esférula, y en el caso del cono está aplanado, ¿sí? Y recibe el nombre de pedículo. Características, ahora, de función, características funcionales, perdón, de los fotorreceptores. Bastones y conos. ¿Por qué tenemos los dos tipos? Porque tienen, bueno, una función común, que es sensibles, ¿verdad? Ser estimulados por luz, pero van a tener sus propias características para que nosotros podamos ver tanto si hay poca luz como si hay mucha luz. Los bastones son sensibles con poca luz, no necesitan tanta luz, ¿sí? Por lo tanto, intervienen en la visión nocturna o visión escotópica, ¿sí?
En esta visión escotópica es la visión en la noche que tenemos nosotros, porque hay otras especies, ¿verdad?, que tienen la noche ven muy bien, nosotros no vemos tan bien, suficiente pues para podernos orientar, ¿sí? Pero no vamos a percibir ni los colores ni los detalles, ¿sí? Pero vamos a poder percibir imágenes con poca luz. Su pigmento visual tiene un pigmento visual particular que se estimula, ¿verdad?, con poca luz, que es la rodopsina o púrpura visual. Al contrario son los conos. Los conos sí se estimulan, pero tenemos que tener nivel de luz brillante, ¿sí? Y por tanto intervienen en la visión diurna o fotópica. Nosotros somos diurnos, no somos nocturnos. Entonces nuestra mejor visión es en el día. En la visión fotópica ahí sí se perciben los detalles, los colores, etc. ¿Sí? Tanto es así que en la fobia, la zona de mayor agudeza visual, solo tenemos conos. Su pigmento visual es la iodopsina o violeta visual. Hay tres tipos diferentes asociados a una determinada longitud de onda, ¿sí? Hay unas que se estimulan por la luz azul, otra por la verde, otra por la amarilla roja. Y cada cono solo tiene un determinado pigmento. Es decir, que hay conos que se estimulan con las diferentes longitudes de onda. Al final, pues vamos a integrar todo como si fuera una computadora, ¿verdad? Y en el cerebro, pues percibimos toda la imagen. Vemos a colores y con detalles. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, fíjense, los pigmentos visuales, que hemos visto que hay diferentes tipos, tienen en común lo siguiente: todos están formados por una proteína, que es la opsina, unido a una molécula de cis retinal, que es un derivado de la vitamina A, ¿sí? Tiene en forma, es el isómero cis, es cuando está activo. Cuando llega la luz, se estimula, se separa el retinal de la opsina. Al separarse, el cisretinal se transforma en transretinal, que es el isómero trans, que es otro isómero, no es el cis, es el trans, que es la imagen en espejo, pero no es sensible a la luz, realmente es inactivo. Entonces, ¿dónde se va a regenerar otra vez a cis? Bueno, pues en este epitelio pigmentario que rodea a los segmentos externos de los fotorreceptores. Ahí, en el epitelio pigmentario, se va a volver otra vez a convertir en cis retinal. Se va a unir a otra opsina y ya con esto regeneramos el pigmento visual. Por otro lado, la opsina que quedó libre, a la hora que se libera la opsina, se une a una subunidad de la proteína G, unidad GTP, y esto a la hora que se une, va a activar una enzima que es la fosfodiesterasa, que transforma el GMP cíclico en GMP, y su disminución cierra canales de sodio y hay hiperpolarización. Ya se establece, comienza ya a regularse el potencial de acción para convertirse ahora en un estímulo eléctrico que va pasando a través de los neurotransmisores de neurona a neurona de la retina. Vamos a ver las siguientes células que hacen sinapsis con los fotorreceptores, que ya los vimos, los conos, los bastones, hacen sinapsis las células bipolares. Su prolongación dendrítica solo tienen dos prolongaciones, una dendrita y un axón. Bueno, es la que establece sinapsis con un solo pedículo de un cono o varios pedículos de los bastones. Su prolongación axónica hace sinapsis con las dendritas de las células ganglionares. ¿Sí? Aquí en la plexiforme interna, acuérdense. Luego tenemos aquí, y así se va pasando el estímulo del fotorreceptor a la célula bipolar y de aquí a la célula ganglionar. Vamos a hablar de las otras neuronas que hay ahí, introducidas para regular la sinapsis. La más externa es la célula horizontal, son multipolares y establecen sinapsis con los conos y los bastones, para regular la sinapsis a su vez de ellos con las células bipolares.
o neuronas bipolares. Luego tenemos aquí las células de Müller, estas células grandotas que atraviesan, van de un lado a otro de la retina. Se extienden desde la capa limitante externa a la capa limitante interna y rodea a todas las células de la retina. Tenemos después las células amacrinas. Estas células amacrinas son estas gorditas rojas, ¿sí? Son neuronas multipolares. Sus dendritas hacen sinapsis con neuronas bipolares y las amacrinas, ¿sí? Perdón, me fui. Perdón. Estaba yo ya pensando en otra cosa. Establecen sinapsis con los axones de las neuronas bipolares, aquí, los axones de las neuronas, ahora sí, está aquí muy bien en el esquema. Yo porque me fui al esquema y dije, ay Dios, ¿dónde ando? Bueno, perdón. Hacen aquí sinapsis con las células, los axones de las células bipolares y las dendritas isomas de las ganglionares. Entonces son reguladores aquí del estímulo, reguladoras del estímulo que van a pasar de la bipolar a la ganglionar. Están aquí metidas, como el tercero en discordia, regulando. Muy bien. Ahora sí me voy a las células ganglionares que están aquí abajo. Son neuronas multipolares, sus dendritas hacen sinapsis con las bipolares, ¿sí? También con las amacrinas. Y los axones forman la capa de fibras nerviosas que se van a ir todas hasta la papila o disco óptico para ahí juntarse y formar el nervio óptico. Irrigación de la retina. Esto es bien importante desde el punto de vista, fisiología de la retina y también desde el punto de vista clínico. La retina se irriga por dos fuentes, ¿no? Las capas más externas de la retina, es decir, desde el epitelio pigmentario hasta la capa plexiforme externa, ¿sí? Va a ser a partir de la irrigación de la lámina coriocapilar. Van a difundir de la coriocapilar, atraviesan el epitelio pigmentario, ¿sí? Y van a nutrir estas capas de la retina. Pero las capas más internas de la retina, desde la nuclear interna hasta la limitante, estas van a ser irrigadas por arterias y las venas centrales de la retina que van a estar transcurriendo por el interior de las capas más profundas por la superficie interna de la retina. Ahí van a estar las arterias y venas irrigando justo las capas más internas de la retina. Si hay un desprendimiento de retina, pues pierde contacto con la lámina coriocapilar y tenemos problema en la irrigación de estas capas más externas. Bueno, pues con esto ya acabamos la retina y el siguiente video van a ser los mediodióptricos y ya el último tema va a ser los anexos del ojo. Muy bien, pues espero que entiendan y si no, pues ya saben que pueden ponerse en contacto a través de Telegram si tienen dudas.